Hey, ¿qué tal? Estás en Notivinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre, en la esquina superior derecha del video tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Renuncia vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias. La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, CNP de Venezuela, María Carolina Uzcategui, la encargada de organizar las elecciones internas de la oposición. Recordemos que la CNP tiene como objetivo elegir un candidato que enfrentará al régimen de Maduro en las elecciones de 2024. En una carta que se filtró en redes sociales, Uzcategui afirma que no existen condiciones técnicas y logísticas para una consulta amplia y accesible para la mayoría de los venezolanos. Critica el proceso de voto manual y señala que no hay garantías para reflejar la voluntad de los votantes. También menciona la falta de centros de votación y capacidades para atender a los votantes en el exterior. Uzcategui es la segunda persona en renunciar a su cargo en la CNP después de Rafael Arraiz Luca, quien dejó el puesto en junio. En las mencionadas primarias participarán 13 aspirantes en las elecciones internas, incluyendo a figuras como María Corina Machado, Enrique Capriles, entre otros. La plataforma unitaria, que agrupa a la oposición, ha continuado con los comicios internos a pesar de las inhabilitaciones dictadas por el régimen de Maduro contra algunos candidatos y amenazas de suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo. Según la CNP, los candidatos han evaluado estrategias para enfrentar las amenazas contra las internas. Capriles, quien estuvo presente en la reunión, destacó la necesidad de seguir luchando contra las inhabilitaciones que afectan a varios políticos inscritos en las internas, incluyendo a Machado y Superlano. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Político Antonio Ledesma denuncia que la Fiscalía Chavista intenta manipular a la Corte Penal Internacional con supuestas investigaciones. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien se encuentra exiliado en España, denunció que el Ministerio Público de Venezuela está tratando de engañar a la Corte Penal Internacional, CPI, con diligencias irrelevantes en su investigación sobre violaciones de derechos humanos. En una carta dirigida al fiscal de la CPI, Karim Khan, Ledesma relató lo ocurrido en Madrid, donde reside, aunque actualmente está en Miami. Ledesma fue citado por el Ministerio de Justicia de España para una diligencia de investigación basada en una solicitud de asistencia mutua del Ministerio Público de Venezuela. La Fiscalía 39 del Ministerio Público venezolano estaría investigando casos ante la CPI, incluyendo el de Ledesma, por delito de privación ilegítima de la libertad. La solicitud buscaba que Ledesma hiciera una entrevista online y proporcionara un retrato hablado de los funcionarios policiales que lo detuvieron, algo a lo que él se negó. Ledesma rechazó enérgicamente esta solicitud, afirmando que solo busca seguir victimizándolo y simular una investigación que nunca ha sido seriamente indagada y que ha sido encubierta por el sistema judicial de Venezuela. Él asegura que su detención arbitraria está bien documentada en un expediente judicial y en diversas pruebas como videos y fotografías. El exalcalde señala que tanto el Ministerio Público como los tribunales actúan de forma coordinada con el Poder Ejecutivo para cometer crímenes de encarcelamiento y persecución, incluso permitiendo la institucionalización de la tortura por parte de los organismos de seguridad. Ledesma acusa directamente al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, de ser fundamental en la perpetración de estos crímenes. Según Ledesma, el Ministerio Público venezolano, junto a otras instancias oficiales, intentan dar una falsa percepción de justicia para entorpecer la investigación sobre Venezuela, autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. En noviembre de 2017, Ledesma huyó de su arresto domiciliario en Venezuela, donde había estado detenido desde 2015 bajo acusaciones de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro y se refugió en Colombia antes de llegar a España. Venezuela no se arregló. La economía se contrajo 7% en el primer trimestre de este año. Según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, la economía de Venezuela se contrajo un 7% en el primer trimestre de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto marca un nuevo ciclo recesivo con 2 trimestres consecutivos de contracción, 7.6 en el primero y 6.3 en el segundo trimestre. En el 2022, el país experimentó un crecimiento después de 8 años de recesión, impulsado por la flexibilización de controles económicos y una dolarización informal debido a la debilidad del bolívar, la moneda local. Aunque la inflación se redujo, aún se mantuvo como una de las más altas del mundo. Y escuchen bien esto, el Producto Interno Bruto de Venezuela se desplomó en 80%. Sí, 80%. Las cifras oficiales del dictador Nicolás Maduro afirmaban que la economía creció por encima del 15% en 2022, mientras que el Banco Central
la situó en un 17.73% entre enero y septiembre del mismo año. Sin embargo, expertos venían advirtiendo desde finales del año pasado sobre una desaceleración del crecimiento. Factores como los bajos salarios para los trabajadores, especialmente en el sector público, y la falta de crédito que ha paralizado la economía están afectando negativamente el panorama económico. La principal gremial de comercio y servicios, Consecomercio, informó que el consumo había caído entre un 21 y un 44% en 2023, dependiendo de la región del país. La producción de petróleo en Venezuela, que solía superar los 3.2 millones de barriles diarios hace 20 años, se ha reducido a miserables 800.000 barriles diarios. El régimen de Maduro atribuye esta situación a sanciones financieras lideradas por los Estados Unidos, aunque los expertos señalan que la caída comenzó mucho antes debido a la falta de inversión y la corrupción. El exdiputado y miembro del observatorio Ángel Alvarado destacó que la economía venezolana, que había experimentado 7 trimestres de crecimiento desde finales de 2021, aparte de 2022, está volviendo al comportamiento de decrecimiento que mostró desde finales de 2013 hasta hace 2 años. La caída del consumo, el crédito y el gasto público son las principales causas de esta contracción, además del robo, el saqueo y la corrupción de los personeros del régimen, sus familias y sus enchufados. ¿Y por qué no? Venezuela no se arregló, la economía no se arregló, el dólar no se arregló, el gordo tetón no rebajó, PDVSA no se arregló y Chávez tampoco se arregló, porque se murió. Una PDVSA quebrada deja un rastro de daños en distintas partes de Venezuela. El diario The New York Times ha publicado un reportaje que destaca la difícil situación que enfrentan algunas poblaciones en extremos opuestos de Venezuela, Cabimas en el occidente y El Tejero en el oriente. Ambas localidades están marcadas por los efectos de una industria petrolera en crisis. El lago de Maracaibo, donde se encuentran algunas de las poblaciones, están seriamente afectados por constantes derrames de petróleo, la gestión deficiente de residuos y aguas residuales estancadas. Estos problemas han llevado a la proliferación de una alga microscópica de color verde, lo que pone en peligro la flora y fauna del lago más grande de Sudamérica y afecta la principal actividad económica de estas comunidades, la pesca. En Cabimas hace 30 años se podía capturar más de 90 kilogramos de pescado, pero ahora solo se obtienen alrededor de 11 kilogramos por faena, según testimonios de los pescadores. La ahora estatal petrolera en su momento construyó infraestructuras como hospitales, escuelas y ofrecía múltiples beneficios a los habitantes, pero hoy los deteriorados oleoductos submarinos permiten que el petróleo se filtre en el lago. Por otro lado, en El Tejero, estado Monagas, el exceso de gas metano expulsado a la atmósfera debido a la falta de equipos adecuados para convertirlo en combustible está afectando gravemente a la agricultura y la salud de los habitantes. Los gases contaminan las plantas y las marchitan, reduciendo la cosecha y provocando enfermedades respiratorias como el asma. Aunque Venezuela produce menos petróleo que antes, se encuentra en el tercer lugar mundial de emisiones de metano por barril de petróleo producido, según la Agencia Internacional de la Energía. En el año 2021, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el estado de la industria petrolera de Venezuela. Sin embargo, las autoridades del régimen de Maduro minimizaron los detalles de los derrames petroleros y el impacto ambiental de esta industria en decadencia. Más de 50.000 venezolanos aprobaron el permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció el pasado miércoles 25 de julio que la política de permisos de permanencia temporal para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses ha tenido un impacto positivo en la reducción de la migración irregular. Según informes, esta política implementada por la administración de Joe Biden ha llevado a una disminución del 89% en encuentros ilegales en la frontera suroeste con personas de estos países. En el caso de Venezuela, más de 58.000 venezolanos han recibido la aprobación de su solicitud y han ingresado a los Estados Unidos desde que se aplicó el ingreso legal con una autorización de trabajo de un periodo de 2 años. El permiso de permanencia temporal permite que hasta 30.000 personas al mes de estos países sean elegibles para ingresar a Estados Unidos si cuentan con el apoyo financiero de un patrocinante, tienen una investigación de antecedentes apta y cumplen con otros criterios establecidos. A esto se le ha llamado informalmente como el parol humanitario. Hasta junio de 2023, unos 160.000 ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua han ingresado legalmente a través de este proceso. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy, no sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.